destino tiene que ver con pasado, son las huellas que se dejan. Por eso ahí es tan importante el que la frecuencia que estamos ahora es lo que va a generar mañana. O, dicho de otra manera, lo que la frecuencia de ahora me afina con ese propósito. La convergencia, que sería coincidir de alguna manera, es como que lo que ahora está pulsando en este presente está sosteniendo ese propósito de futuro. Eso sería estar afinado. Afinado es que este presente como que deseo lo que debo desear. Estoy haciendo lo que debo de hacer para hacer lo que debo hacer. Por eso la pregunta de ¿este presente está sosteniendo mi futuro? Entonces como que el destino es algo que me lo está marcando cada instante, porque cada instante me está diciendo si me acerco o me alejo de ese máximo futuro. Tengo un alcance. Ese alcance va a ver cómo estoy afinado. Por eso afinado es tanto de la música, porque la música es frecuencia. La música es matemática. Por eso la música es el lenguaje de las estrellas, es el lenguaje del universo. Por eso escuchar, ¿no? Cuando Mozart, Bach escriben, solo lo que hacen es captar, están escuchando eso que está en el futuro y lo transcriben. Entonces, de alguna manera también sería para nosotros. Lo que yo ahora estoy diciendo está siendo captado desde mi futuro y que este presente esté afinado para que ese desarrollo llegue hasta mi futuro, y entonces estoy afinando mi frecuencia, lo que soy. Lo que soy, como habéis dicho, en modo impersonal. Es como hay una frecuencia que son como las combinaciones, y esas combinaciones cada uno de nosotros, por eso esto de los nombres, es como que hay Jesús, Buda, pues como decir, cada uno de nosotros cuando está en cierto estado está en frecuencia Buda, en frecuencia Cristo, en frecuencia, es una frecuencia que después cada uno habitamos esa frecuencia. Por tanto, es como si en el juego hubiera una serie de frecuencias y después cada uno tiene esa afinidad para habitar esas frecuencias. En modo concreto, Teo, que además Teo es Dios, sería como ese 5 que se da cuenta de la estructura, se da cuenta de cómo unir los elementos para generar esa polaridad, ¿no? Por tanto, alta frecuencia y baja frecuencia nos está hablando de cómo la realidad es polarizada. Cómo en esa polaridad, si hay toda una sociedad que pone en el programa de cada cual, tú perteneces a este, tú perteneces a este, eso se cree y se crea. Porque cuando Marie va a buscar el reloj y dice, no lo hemos recibido, pero puede ser que sí, y se ha recibido? Va por la calle y los trenes y los automóviles se mueven en una sincronía para que ella no sea pisada por el automóvil y que el tren venga cuando ella va. Por tanto, cuando uno se cree esta sincronicidad, funciona.
Si uno está con esa confianza, y una confianza de ese 3 en modo divergente, que me creo que yo estoy en esa alta frecuencia, pero porque hay esa sincronicidad donde una alta frecuencia causaliza las cosas y hace que estemos protegidos. Si yo me creo que estoy sintonizado con esa alta frecuencia, estoy captando, las otras cosas me captan, entonces es como que habría todo se reordena, todo está en movimiento, pero no se choca porque todo está sincronizado. Por eso cuando se acercan, esa creencia de alta frecuencia y baja frecuencia, aquí está el sol y aquí hay la tempestad, ¿no? Cuando se juntan. Entonces es como que uno está en modo el tiempo, quiero sol y sol. Y el otro es como que pierdo las cosas, vengo el tren y se va. Entonces ahí también como esta sincronía, esta posibilidad de sincronía con las cosas o no. Pero que al mismo tiempo son las dos polaridades. Al final no es que una cosa sea buena o mala, porque precisamente lo bueno, esta sincronicidad, esto que al final se da cuenta de que ha escrito cosas, es como no necesito ni escribir nada, porque voy a un examen, es como alta frecuencia, me pienso en algo y esa va a ser la pregunta. Por tanto, uno va a un examen y estudia las cosas que exactamente van a salir en el examen, porque en esa sincronía yo puedo saber las preguntas, entonces no voy tampoco a hacer nada más. Por eso llega un momento en que se quiere matar, ¿no? Por eso ahí se ve cómo aún teniendo toda esa sincronicidad, si lo toma el ego, al final es un aburrimiento. Es cuando pasa a la calle y dice, ya sé que no me van a matar, hago esto y sé que, ¿no? Porque en esa alta frecuencia como que quiero esto y voy a obtener esto. Entonces, ¿qué gracia tiene? ¿No? Igual como ahora que estábamos diciendo, si en nuestra vida tuviéramos todo lo que deseamos, eso es la muerte. Si yo ahora pienso, quiero un helado de fresa, me lo como. Ah, muy bien. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora quiero lo otro, ¿no? Y ahí es como que no tiene gracia. Por eso, en esa frecuencia fría, al final es como que no tiene gracia las cosas, porque todo es como en esa previsibilidad de saber que puedo obtener todo lo que quiero. Como estamos en esta 3D, le falta y siente que le falta esa emoción, que le falta eso del sentir. Por eso alta frecuencia tiene esa frialdad, porque si estamos en un modo de alta frecuencia, vemos que todo es una obra de teatro, que todos los pensamientos y los sentimientos y demás están como programados, de que cuando ella se vuelve para dar la manzana y ríe, es, bueno, esto es lo que toca. Yo me puedo ella se puede dar cuenta de que es para otro, hace eso y cree que está sonriendo, ¿no? Por tanto, es como que en un primer momento, cuando es niña, están más en un modo donde la alta frecuencia ya ve que todo este ego que piensa, que sonríe, que cree que es toda una farsa, porque al final todo este condicionamiento es una farsa. Los sentimientos, el qué tal, pero después llega un momento en que es como, bueno, a ver, es como si fuera en esa alta frecuencia, a ver, ¿cómo es el juego? De alguna manera la pregunta de la conciencia es, ¿y cómo sería sentir? Mira estos humanos cómo sufren, wow, ¿cómo? ¿Por qué se sienten heridos? ¿Cómo se sienten mal? ¿Cómo se sienten por encima? ¿Qué cosas más raras? Porque todos son frecuencias, es como si el sol se dijera con el do o con el re,
para esa frecuencia de do, re, mi, fa, sol, todo es una frecuencia, no tiene... Pero después es como que esas notas empiezan a tener todo este do mayor y re mayor y como... Entonces como que esas frecuencias generan la polaridad y todas lo que va a faltar para que haya todo este conocimiento. Alta frecuencia, baja frecuencia se atraen porque en esa polarización, en la realidad, se atraen para ver cómo sería vivir en el otro, ¿no? Tener como esa la falta y lo que genera de que aun teniéndolo todo llega un momento en que se quiere matar y el otro no teniendo ve patrones y es cuando hace todo ese camino con Teo para ver qué significan las frecuencias. Por tanto, eso nos quiere decir que en nuestra vida lo que no tenemos es lo que más nos impulsa a desarrollar. Mientras que alguien que tiene todo, pues es aquel que todo, el ego se infla, lo obtengo todo, y llega un momento en que ese ego, si no tiene esa conciencia, lo que quiere es morirse. El tema de las palabras y cómo las palabras, cuando dicen una palabra, desatan toda una realidad, pues ahí lo que habéis dicho de cómo las palabras tienen códigos, esos códigos generan realidades y cómo es como que en la película muestran lo que todo lo que se habla, las noticias, cómo se generan pues todos esos movimientos de masa para hacer todas estas polaridades y estos dominios. Cuando muestran esas palabras y que se quedan todos así sin efecto, ahí es cuando estaríamos hablando de esa palabra con toda una sincronicidad, cuando hablamos de protección, cómo nuestra palabra nos puede proteger, cómo la palabra tiene el don de crear una realidad y de que todo eso que el drama es una catástrofe, puede nuestra palabra, lo que nos decimos, puede parar la inercia y protegernos, ¿no? Como cuando decimos uno tendría que pasar ahí por un control policial, si uno tuviera las palabras, tuviera la frecuencia, pues uno podría pasar invisible, o como cuando en Harry Potter hay el manto de la invisibilidad, ¿no? Pues es como que eso tiene que ver con una frecuencia de lo que vemos y de lo que no vemos. Cuando se termina, sí que ese Teo, cuando habla con el padre, es como si él ha desafiado, pero de alguna manera desafiar lo que sabemos. Por eso el conocimiento se malusa por nuestra ignorancia, pero ahí es cuando viene el contexto para que lo redefinamos. Es decir, uno tiene un saber y ese saber el ego se lo va a apropiar. Al apropiarlo lo va a mal usar, pero en ese mal uso va a haber un apriete para que uno se dé cuenta de que ese conocimiento se le ha apropiado el ego y que ese conocimiento no es para el beneficio propio, sino que es para generar, crear esta belleza, esta bondad y esta funcionalidad, porque no es de uno. Entonces es como que ahí muestra, tengo un conocimiento y cómo voy trasteando, cómo voy con mi torpeza haciendo experimentos. Por eso el permiso de los experimentos en nuestros contextos, con nuestros vínculos, que la cuestión por eso no es hacer bien o mal, sino desde dónde, para cuando vemos que se ha enredado algo, pues estar dispuestos a notar falla y desenredarlo. Entonces como que ahí a notar de que estamos entendiéndolo
a la manera en que lo entendemos, generamos ahí ciertos movimientos en la realidad y todos esos movimientos en la realidad nos van a dar los frutos y de ahí vemos. Y por el otro lado, hagamos lo que hagamos, es como que hubiera una gran protección porque al final hay algo que va más allá de lo que cada uno de nosotros hace y aún usándolo mal, ¿no? Por eso cuando en esta cuestión global de que uno está ahí en ciertas como conspiraciones, es como que más allá de eso siempre hay la protección de lo que debe de ser y de lo que debe, es decir, que hay los códigos, la música, como que el arquitecto nunca da las claves, ¿no? A cierto, como que uno le da las claves, pero hay ciertos códigos que donde hay el reset o el reparametrizado, que ese, digamos, están en buenas manos. Por eso ahí tendríamos que tener esa confianza de que la vida no es macabra, no es injusta, no es en cuanto a malo, sino que hay un lugar donde eso macabro, donde eso injusto, donde tiene el código para revertirlo y precisamente nosotros estamos para eso, para que ese código que se pervierte, que se corrompe, que ya es parte del desarrollo de la humanidad, esa corrupción, esa polaridad, que haya de alguna manera la reparametrización para la protección de todos. Por eso ahí es como un canto a jugar arriesgándose. Es como que ahí se ven tanto ella como él y Teo y todos, pues como que juegan a ver qué, y como nosotros también, para que estemos implicados tanto en el juego que anotemos a cada juego, a cada movimiento, dónde está el fallo, dónde está el error, y tener toda esta revisión de lo que creía, descubro, entonces me doy cuenta de que es posible, de que ese minuto donde no es posible que viene la catástrofe, sí, y se puedan ahí hacer todas estas afinaciones. Por tanto, en estas frecuencias es el desde dónde, porque también desde dónde hago lo que hago es la frecuencia. Por eso el ego, que solamente ve imaginario y real, la frecuencia está en lo simbólico, en lo estructural. Uno puede hacer lo mismo, pero desde dónde lo hago, de alta frecuencia o baja frecuencia, desde una frecuencia de lógica de supervivencia o de conciencia. Si vemos la música, el desarrollo de las músicas, cómo la música se queda dando vueltas y afecta nuestras emociones. Entonces por eso cuando decimos qué música escuchamos, cómo esa música con unas letras determinadas como entran en el inconsciente colectivo, cómo uno la repite no dándose cuenta de la letra, sino que la música te atrapa y te lleva a un estado que uno dice, ¿de dónde ha venido este estado? Como que boom, a uno se lo llevan puesto. Por eso nuestro discurso, cómo nos hablamos, cómo va nuestra canción, pues es muy importante para ponerle atención, porque a eso es lo que va luego a generar la realidad. Entonces hay experimentos para ver el poder de nuestras palabras, de nuestra canción, de lo que emanamos y de lo que emanamos, cómo se sintoniza con cierta emanación. Por eso ahí la X y la V, es como si la V fuera una gran antena, esa X como esa gran antena se concreta en esa redonda donde uno queda atrapado. Entonces siento más conscientes de nuestro discurso. El discurso es lo que genera
la realidad y por tanto cambiando el discurso. Y cambiando el discurso no solamente las oraciones, cuando ponemos palabras, sino esas palabras cómo las convertimos en música, cómo le ponemos esa vibración, ese estado que reverbera, que vibra. Entonces es muy distinto ese bla 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 o ese qué estoy diciendo con lo que estoy diciendo. Entonces todo eso que se utiliza, utilizamos para nuestra vida, porque ahí está ese conocimiento. Por eso la otra frase antes del conocimiento del destino, eso de las partes, entonces es como veamos que la palabra escrita, la música que le ponemos en esas palabras, la estructura lógica de esas palabras, todo eso son que no que nos quedemos con una parte, sino con toda esta multidimensionalidad.